El Señor esté con ustedes. Y con... Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Palabra del Señor. ¿Podemos sentarnos? Quiero invitarles en este momento a que juntos invoquemos la presencia del Espíritu Santo para que sea Él quien nos ilumine, nos conceda de su sabiduría, de su entendimiento, para poner en práctica la palabra de Dios. Van a repetir después de mí: ven Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procedes del Padre y del Hijo, llénanos de tu Espíritu, haznos dóciles a tu palabra y testimonio para cuanto nos rodean. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos, ¿ustedes sabían que uno de los frutos del católico, de los frutos del Espíritu Santo, es la alegría? No, qué animal de ustedes, no me convencen. ¿Sí o no? Sí. Ajá, y entonces yo quiero hacerles a ustedes la siguiente pregunta. ¿Por qué apenas llegan a la misa, llegan diciendo, qué calor, qué frío? Ay, otra vez este padrecito, ¿por qué no vino otro padre? ¿Por qué llegamos con esa indisposición a las cosas? ¿Será que no hay alegría en nuestro corazón? ¿Será que tenemos más bien prejuicios ante las cosas? ¿O sencillamente venimos a la asamblea o a la Eucaristía por un mero cumplimiento? ¿Qué será? ¿Qué será lo que hay en nuestro corazón? Pero en cambio, cuando en el hombre está la alegría, no importa el lugar, no importa cómo, no importa a quién, usted vive a plenitud su fe. ¿Vive a plenitud qué? ¿Y qué será la fe? Uy, que ustedes de verdad que me sorprenden. ¿Qué será la fe? Creer en aquello que no se ve. Si yo creo en Dios, yo sé que Él actúa en mi vida. Y si yo sé que Él actúa en mi vida, ese fruto de la alegría va a permanecer a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones. Usted se mantiene feliz. Pero no es que usted se va a pintar una boca así de payaso y va a estar, ay, yo estoy feliz. No, sino es saber responder ante cada situación. No dejarse llevar por la angustia, no dejarse llevar por los problemas, no dejarse llevar por la situación que esté viviendo, sino que al contrario se mantiene firme en la fe. Eso es fruto del Espíritu Santo, la alegría. Pero a veces nosotros hacemos lo contrario y no parecemos católicos cristianos, parecemos no sé de otra cosa, porque nos preguntan, ¿y cómo está? Bien. ¿Qué está haciendo? Todo bien. ¿Cómo estuvo la misa? Ahí. ¿Y cuál fue el padre que predicó? Ese que le falta un tornillo. Pero entonces no vivimos las cosas, no vivimos la alegría, no vivimos la fe. Y entonces venimos solamente a un mero cumplimiento. Y entonces no disfrutamos de ese encuentro con el Señor, no disfrutamos de su presencia. Seguimos en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo y no hay un cambio de vida. ¿Y sabe cómo se llama eso en las Sagradas Escrituras? Hipócrita. ¿Cómo se llama? ¿Y por qué hipócrita? Porque quiere reflejar algo acá y en la calle otra cosa. Y eso es muy severo en las Sagradas Escrituras, porque el mismo Jesucristo señalaba a las personas y decía, no sean como los hipócritas, vivan su fe, vivan lo que están transmitiendo, vivan lo que están celebrando, porque entonces, ¿qué sentido tiene en su vida si solamente dice, yo voy a misa y qué calor, y salgo a la calle y me lo vivo quejando, vengo a confesarme y no hay un cambio de vida? Entonces, ¿dónde está ese dejar que Dios actúe en nuestras vidas? Como dice el Señor hoy en el Evangelio, dice el Señor lo siguiente, como el Padre me ama, así los amo yo. Y el amor debe implicar un cambio.
no debe implicar una mentira, no debe estar lleno de hipocresía, no ser reflejo de algo acá y otra cosa en la calle, ser luz acá y ser oscuridad en su casa, ser luz acá y ser oscuridad en su trabajo, porque entonces ¿qué sentido tiene? ¿Dónde está ese amor que Dios le está reflejando? ¿Dónde está esa fe que usted supuestamente dice profesar? ¿Queda solamente encajonada en 45 minutos o una hora que dure la Eucaristía? No, debe prolongarse durante toda su vida, debe prolongarse en su actuar. Por eso yo quisiera que en esta tarde nos quedáramos con dos palabras importantes. La primera es soltar. ¿Cuál es la primera? Soltar. ¿Cómo? Soltar. Y la segunda, con Dios. ¿Y cuál es la segunda? Con Dios. La primera. Soltar. Y la segunda. ¿Y qué será soltar? ¿Qué será soltar en el corazón del cristiano católico? Todo aquello que lo está apartando de Dios, todo aquello que le está impidiendo a usted vivir ese amor de Jesucristo, todo aquello que usted le ha puesto barreras para que el Señor entre a su corazón y sea el centro de sus vidas. Padre, ¿cómo me doy yo cuenta qué es lo que yo le estoy obstaculizando al Señor para que entre? Muy sencillo, en una frase que se llama Saliheb. ¿Cómo se llama? Padre, ¿qué es eso? Soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. A veces nosotros, por dejarnos llevar por las situaciones de la vida, empezamos a construir muros en nuestro corazón, empezamos a colocar barreras para que entre Dios. Entonces, ¿en qué momento vamos a soltar todo eso? Cuando yo de verdad me doy cuenta qué es lo que abunda en mi corazón, qué es lo que me está apartando de la gracia de Dios, qué es lo que me está impidiendo de verdad vivir ese amor que Cristo quiere transmitirme. Entonces, cuando me van a decir algo, me pongo como el pavo real todo soberbio. ¿A usted qué le importa? Es así en mi vida. Al que me quiera tal cual soy. Y no, el cristiano siempre debe poner en práctica la humildad. Tiene que poner en práctica la paciencia. Pero si no la pone en práctica o no se encuentra en oración, ¿cómo va a descubrir lo que tiene que soltar? ¿Cómo va a descubrir qué es lo que lo aferra, qué es lo que lo ata para dar ese paso y dejar que ese amor de Dios entre a su vida? ¿Cómo? Muy sencillo, cuando hace silencio en su vida. Cuando de verdad entra en esa oración con el Señor, cuando usted viene a la asamblea y mirándolo fijamente al Señor le dice: Señor, ¿qué debo soltar? ¿Qué debo soltar de mi vida? ¿Qué es aquella atadura que me amarra, que no me impide dar ese paso? ¿Qué será aquel pecado que me está aprisionando y no deja que entres tú en mi vida? Cada uno de nosotros sabe cuál es esa respuesta. Cada uno de nosotros sabe cuál soberbio es. Cada uno de nosotros cuál iracundo es. Pero cada uno de nosotros sabe qué tanto es perezoso y no es capaz de actuar en la gracia de Dios. Padre, ¿cómo empiezo yo a soltarlo? Empieza a hacer silencio y escuche la voz de aquellos que buscan corregirlo. Ay, pero padre, es que a mí cuando me van a corregir, eso me quieren hasta caer a golpes. No, escuche, porque a veces es al contrario. Alguien medio le va a decir a usted y usted se pone como energúmeno y no deja que Dios actúe, no deja que el otro le ayude, porque a veces solamente vemos lo que nosotros queremos ver, pero no nos damos cuenta de que es aquello lo que de verdad debemos soltar. Y cada uno de nosotros es consciente, solo que a veces por no darnos cuenta o por querer reflejar ante a los demás algo que no somos capaces de soltarlo. Porque decimos, si no, entonces el otro va a quererme poner el pie, padre, porque es que yo soy así. Si yo no pongo carácter, me van a poner el pie. No, ya va. Escuche la voz de los demás. Escuche la voz que hoy de Dios le está hablando. ¿Usted quiere vivir en el amor de Dios? Aprenda a soltar. ¿A soltar qué? Aquello que lo está atando y que lo está apartando de Dios. Y de allí viene la segunda palabra, que ¿cuál era? ¿Con quién? Y cuando nosotros decimos que queremos estar con Dios, debemos tener una buena comunicación con el hermano. Debemos tener una buena comunicación con la esposa, debemos tener una buena comunicación con nuestra familia, debemos tener una buena comunicación con el Dios de la vida para que todo eso vaya fluyendo en nuestras vidas, porque el mismo Jesús lo dice: déjense amar, déjense tocar, déjense vivir en la misericordia. Pero a veces nosotros, por no aprender a soltar, no dejamos que Dios entre en nuestras vidas, empezamos a ser obstáculo para los demás. ¿Y cuándo vamos a dejar que Dios actúe? ¿Cuándo vamos a permitir que Dios cambie nuestro corazón? Cuando de verdad nos damos cuenta y decimos: cónchale, ya es el momento
ya es el momento de cambiar. He apartado a mi esposa, he apartado a mis hijos, he apartado a mi familia, me he apartado de mí mismo, de Dios, y hoy en día necesito de esa misericordia, de ese amor de Dios. Entonces es allí donde yo empiezo a acercarme a Dios. ¿Cómo? Con la oración. ¿Cómo? Con el sacramento de la confesión. ¿Cómo? Recibiéndolo sacramentalmente. Porque es allí donde vamos a experimentar constantemente en nosotros ese amor de Dios. Padre, ¿y cómo conozco yo de Dios para seguir ese cambio y empezar a soltar? Empecemos a escuchar lo que nos dice Jesús. A través de las parábolas, a través de su mensaje diario, a través de la asistencia asidua a la Eucaristía, a través de ese silencio que tenemos que hacer en nuestras vidas, no para aparentar ante en medio de una asamblea, no para aparentar en el trabajo, sino para dar ese cambio, para empezar a soltar y dejar que Dios actúe en mi vida. ¿Qué será lo que tenemos que soltar? Cada uno lo sabe, cada uno es consciente, y cuando lo empecemos a soltar, Dios va a entrar en mi vida, me va a permitir esa comunicación con mi familia, esa comunicación con mi hermano y esa comunión conmigo mismo. Y es allí donde nosotros vamos a ser asiduos en ese mensaje y en ese camino que Dios nos invita a transitar. Por eso, queridos hermanos, hoy, en este momento, empecemos a darnos cuenta. No esperemos hasta el último momento de nuestra vida, cuando estemos postrados en una cama, decir, Señor, ayúdame a cambiar. No. El momento es ahora, y se los digo como sacerdote. Muchas de esas personas a veces dicen, Padre, vengan y busquen que tengo un enfermo en cama, y cuando uno llega, ya la persona ha muerto. No se pudo ni reconciliar con Dios, no se pudo ni reconciliar con el hermano, y no se pudo reconciliar consigo mismo. Entonces, ¿vamos a esperar hasta el último momento para aprender a soltar y dejar que Dios actúe en nuestras vidas, o vamos a empezar desde ahora? La respuesta, usted la tiene. Pero que esa respuesta de verdad lo lleve a un cambio de vida. Y no para aparentar ante los demás, sino para que usted esté en comunión con Dios, en comunión con sus hermanos y en comunión con usted mismo. Amén. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.